18 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y a comienzos de este año la Fiscalía General de la Nación creó la Unidad de Víctimas y Testigos de cara a la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal y vamos a ver cómo funciona, de qué se trata con Mariela Solari, la directora justamente de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de la Nación. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. Vamos a la presentación formal y ya charlamos de qué se trata toda esta medida. Presenta Universidad CLAE en su 60 aniversario. Universidad CLAE, 60 años comprometidos contigo. Ahora sí, charlamos con Mariela Solari. Bueno, ¿de qué se trata esta unidad? ¿Cómo funciona? Como bien decían ustedes, a partir de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, el Código establece a la Fiscalía General de la Nación la competencia de atender y proteger a las víctimas. ¿Por qué se da ese cambio? Porque en el proceso inquisitivo, que era el que existía antes, las víctimas eran tratadas, como varias de la bibliografía lo plantea y como las propias víctimas lo plantean que han pasado por estos procesos, como un objeto de prueba. ¿Qué quiere decir esto? La víctima, como cualquiera de nosotros nos puede pasar, hacía la denuncia o un hecho delictivo irrumpía en su vida, como puede ser una rapiña, un homicidio, y a partir de eso estaba su primer declaración y después, muchas gracias, hasta ahí quedó el proceso. La persona no tenía información, a veces información muy sensible, como por ejemplo qué va a pasar con la causa, cuándo me van a entregar el cuerpo. Por eso se decía que las víctimas eran como las grandes olvidadas. Exactamente. ¿Y hoy por hoy qué herramientas tienen como para intervenir? Hoy por hoy lo que plantea el código son derechos específicos para las víctimas que parecen a veces como de sentido común, pero justamente el legislador lo plasma en el código porque es parte de lo que no sucede y que genera efectos de revictimización. ¿Cuáles son esos derechos? Las víctimas tienen derecho a ser oídas, a poder reunirse con el equipo fiscal que está investigando para saber cuáles son los pasos en el proceso. Tiene derecho a tener atención y contención en esos primeros momentos. A veces hablar de esto genera como ajenidad cuando a uno no le tocó vivirlo, cuando no pasó por estos procesos. Pero los hechos delictivos violentos generan una irrupción en la vida de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Una mamá o un papá o una esposa o un esposo sale de su casa un día de mañana y a las 10 de la mañana lo llaman y le dicen fulanito lo rapiñaron y está en el CTI o murió. El transmitir esa información para las familias, para las personas, genera un estado de mucha conmoción, de embotamiento, de no saber qué es lo que está pasando y de repente se encuentran muchas veces frente a la policía o en un sistema judicial con excesivos tecnicismos jurídicos que a veces hablan del auto de procesamiento, el presumario, y la gente no pregunta porque no es lo que más le importa en ese momento. Pero sí es necesario. Por eso ahora en el nuevo código y la unidad tiene ese cometido, que es trabajar junto con los equipos fiscales y la policía desde ese primer momento de la contención de las personas en ese momento a lo que nosotros llamamos el armado de la red de contención y apoyo que permita a la persona ejercer el derecho que tiene de participar en el proceso penal. Y a veces por más que sea duro de repente presenciar lo que es una audiencia con el agresor de un ser querido, también las víctimas hablan de lo sanador que es eso, por lo menos de ese sentimiento de paz que le genera. En eso tenemos que entender que cada víctima y cada persona y cada situación es particular. Lo que el código establece y lo que el Estado debe garantizar a las víctimas de los delitos es la posibilidad de elegir si quieren participar o no del proceso penal. Si eligen participar, dadas las características que acabo de mencionar de lo que les sucede a las personas, necesitan de una contención para poder entender y poder sostener lo que va a suceder, ¿no? Entonces, para eso es muy importante, desde la denuncia hasta todo el proceso, que es parte de lo que estamos trabajando en este primer mes de implementación. ¿Quiénes integran esta unidad? La unidad está integrada por asistentes sociales, terminó el llamado para psicólogos, van a ingresar psicólogos y abogados. En realidad, los abogados son el equipo fiscal que interviene en el caso. La unidad de víctimas además tiene un abogado, una abogada en este caso, que también asesora, pero siempre quien va a estar asesorando es el equipo fiscal que está investigando en el caso. Y a partir del semestre que viene
por la rendición de cuentas que nos aprobaron, van a haber un referente, psicólogo o asistente social de la unidad de víctimas en cada una de las fiscalías del interior. Ahora la forma de actuar que tenemos es, a partir de las situaciones que nosotros le llamamos de mayor vulnerabilidad en lo que tiene que ver con el contexto de las víctimas, apoyamos a las fiscalías del interior con el equipo que tenemos en este momento. Algunas novedades que son interesantes, por ejemplo, es que también la víctima puede oponerse a que el fiscal cierre el proceso, o hasta agregar causas, o hasta pedir cambio de fiscalía. Sí. Las víctimas, además de ser oídas, informadas, pueden presentar prueba, pueden oponerse a la decisión del fiscal de querer archivar la investigación y solicitar que otro fiscal intervenga en la causa. En el caso de las niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad y delitos sexuales, está prohibida el interrogatorio de las partes, el careo. Las víctimas tienen derecho a tener apoyo emocional y lo que se llama como un acompañante emocional en la audiencia, por ejemplo. Y el tema del cruzarse, que muchas veces decían que los juzgados, al ser chicos, uno se veía... Exacto. Bueno, desde la Fiscalía, el diseño de la unidad y todo esto que tiene que ver con el tema de víctimas y testigos lo venimos trabajando desde que se está trabajando la implementación, específicamente en el caso de la unidad, desde marzo de este año. El diseño de la Fiscalía está armado ediliciamente para que los imputados entran por un lado y las víctimas por el otro. Y también en las Fiscalías del Interior estamos trabajando hacia eso, que ediliciamente los lugares sean separados. Acá me interesa destacar algo, y es que más allá de lo que está escrito en el código y de lo que la unidad viene trabajando, acá se trata de cambiar pautas y prácticas de trabajo, ¿no? Que están instaladas hace muchos años y que nadie las hace con una intencionalidad de revictimizar a la víctima. Está instalado así, ¿no? Esto que tú recién me preguntabas. Era natural que esperaran en el mismo lugar. Era natural que a la víctima se la citara a las 8 de la mañana y quizás la atendieran a las 4 de la tarde, lo cual genera una situación aún más dolorosa, porque estar en esperando a veces para una audiencia que no sabes qué es lo que va a suceder, no sabes por qué es la audiencia, y además en un ambiente que lo único que haces es revivir el dolor una y otra vez lo que ya viviste. Nosotros siempre hablamos de que para que se pueda sanar, para que se pueda reubicar ese dolor y poder seguir viviendo, es necesario ir sanando con algunas acciones. Algunas víctimas eligen querer estar en la audiencia, pero eso no podría ser una regla para todas, porque hay que pensar, Mariela, muy bien en qué casos. Llevemos esto a ejemplos, y justamente hace muy pocas semanas hubo 2 casos que involucraron la muerte de niñas. Estamos hablando del caso de Valentina y de Brisa. ¿Cómo se trabaja en temas así? En los temas que involucran homicidios, y sobre todo en los temas que involucran a niños, niñas y adolescentes, la Fiscalía lo que está tratando de hacer a través de la unidad de víctimas es lo que nosotros llamamos reconstruir en la vida cotidiana de esa familia quiénes son las personas que conocen a esta familia. Por ejemplo, en el caso de un adolescente o de un niño, ese niño ya transitaba por una escuela o por un CAIF o por un liceo. En el barrio de repente iba a alguna otra institución donde ya había técnicos que trabajaban con esa familia y la conocían. Entonces, lo que tratamos de hacer es que esos técnicos que ya conocen a la familia, que tienen confianza con esta familia, sean los que también ayuden a sostener en este momento de crisis. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces se vive que esta situación delictiva no tiene que ver con, por ejemplo, la psicóloga de la escuela. Y sí tiene mucho que ver. Y en este mes de trabajo, muchos de esos profesionales que trabajan, como tú me preguntaste por los niños, con los niños en otras instituciones, puedo nombrar también la pediatra que trabaja con el niño y que lo va a seguir viendo cotidianamente. Es muy importante que desde la unidad de víctimas apoyamos a la familia, pero además reconstruimos esa red que es la que va a seguir sosteniendo a la familia el día después. Todas las víctimas hacen referencia a que lo más complejo, además de atravesar el proceso penal, es el día después. Claro. Y además porque las secuelas de los delitos más violentos muchas veces no se ven en el momento inmediato. Claro. Se ven días, semanas y meses después. Por eso es muy importante poder reconstruir esa red que después sostenga a esa familia y a esos, por ejemplo, en el caso de los niños, a los hermanos.
Concretamente, ¿tienen entrevistas con estos profesionales? Sí, ¿Cómo lo manejan? Nosotros lo que hacemos es, os llamamos por teléfono, tenemos entrevistas. En muchos de los territorios se trabaja en lo que se llaman redes focales, que son los distintos profesionales que trabajan con una misma familia. Lo que hacemos desde la unidad de víctimas es juntar a esos profesionales y convocarlos a la hora de decirles, mira, pasó esto es lo que va a pasar y nosotros vamos a estar acompañando a la familia cuando tengan que venir a una audiencia. Hay como hitos, ¿no?, que son muy importantes de que las víctimas estén acompañadas. El de transmitir la información clara de lo que va a pasar, en dar noticias de situaciones complejas, en acompañar a una pericia en el ITF, en acompañar al reconocimiento de un cuerpo, en cómo transmitir una noticia de estos a otros integrantes de la familia, el cómo lidiar con secuelas que a veces deja, por ejemplo, una discapacidad que deja una rapiña. Claro. Un chiquilín que tiene 16 años, le pegan un balazo y queda discapacitado. Un chiquilín que hasta el día de hoy tenía una vida y a partir de hoy va a ser otra. La de él y la de su entorno familiar. Eso requiere que desde la unidad de víctimas, además de acompañar a la familia, logremos articular otros recursos. Voy a decir cosas desde elementos que ayudan a ayudas técnicas para la discapacidad hasta accesibilidad en su casa. O sea, que ustedes gestionan con, con el BPS de repente. Con todas las instituciones, con el INAU, con el MIDES, con el BPS. Es que muchas veces esas situaciones nuevas, la familia que además de toda la situación que está viviendo no tiene idea de repente que tiene todo eso. Es que no, hay una ley para cobrar una pensión, exacto, con el BPS, bueno, eso es parte de la información a las víctimas, ¿no? Y ayudar en ese trámite, porque en ese estado de embotamiento, o por ejemplo, hay niños que pasan a vivir con otro familiar, entonces hay que acompañar a este familiar en decirle cómo transmitir esto, cómo va a pasar, qué secuelas pueden aparecer, qué apoyos puede solicitar en su territorio. Entonces, ese es el trabajo que venimos realizando muy fuertemente con el Ministerio del Interior y con todas las otras instituciones y también con organizaciones de la sociedad civil como AFAVIDE, que trabaja con víctimas del delito, y con otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan con víctimas específicas, víctimas de violencia de género, niños, niñas y adolescentes. Entonces, ese entramado es el que estamos apoyando. Bien, el teléfono es 091-507-531. Sí, y también el de la propia Fiscalía, el 1985, que ahí piden por la unidad de víctimas, y el equipo está en la calle, en las Fiscalías Penales, en Cerrito y Misiones, y como decía, también en las Fiscalías Departamentales pueden pedir al equipo fiscal, o el equipo fiscal puede transmitirlo, del apoyo de la unidad de víctimas. Muy bien. Perfecto, Mariela Solari, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos.